Sonaba con el campanillo para aquí. A ver si escaparía, a ver por qué no bajó ayer. ¿Por qué no bajó ayer allí abajo? Ni anoche que la estuve llamando. La vaca estaba para aquí. Para aquí sonaba el campanillo de ella. A ver si es que dio parió ayer o yo qué sé. O el animal se encuentra para parir y está buscando su sitio. Mira, mira, hay unos conejitos. Un montón de conejos ahí, madre mía. 3 conejos juntos van por ir para allá. Aquí hay mucha perdiz, mucho conejo. Aquí no cazan. Para arriba en la sierra hay una de perdices, de esas rojas. Qué bonito. A mí me gusta verlos correr por el campo. Bueno, a ver si encontramos la novilla. Esta tiene que estar por aquí. Vamos a subirnos a aquel canchal. A ver qué le ha podido pasar a esta novilla. El campanillo sonaba ayer y la vaca perfectamente. Por la mañana y por la noche. Pero la vaca no, la novilla no bajó. Malvarrosa, Malvarrosa. ¿Qué le habrá podido ocurrir? Malvarrosa, Malvarrosa. Sentencia Bairo. Sentencia cada vez está más cerca de mirar. Ya está aquí. Uy, se enganchan cada 2 por 3. Vamos a ver si vamos a subir a aquel canchal, a ver si encontramos la novilla. No sé, con una cosa rara, que no va a bajar ayer y se quedó ahí. Sonaba el campanillo bien a la vaca como si estuviera comiendo y no hacer daño. No, o ha parido o esta boca se parí. El animal está buscando. Buscan la soledad para dar a luz. Solos venimos al mundo, solos y débiles, y solos nos vamos del mundo, débiles y solos. Así es, como nacemos, morimos. Si mueres naturalmente, claro, si tienes un accidente, una pena, como esos soldados que han muerto, pobrecitos. ¿A quién se le ocurre meterlos a cruzar un río, un pantano en invierno con todo el equipo de combate? Eso si estás en una guerra sí lo haces, pero esto se los cargan a todos. Ves muchas películas de Rambo y a los pobrecitos, mira, pobrecitos, la verdad. Buen día, por un sueldo. Buen día, mira qué de agua hay aquí. Buen día. A ver si para los reyes me echan unas chirucas nuevas o unas botas para ir buenas. Tengo en casa una que costan 290 euros. Me las mandó una armería de Guipúzcoa. Lo que pasa es que no me vale. Son el número mío, pero calzan más chicas. Están nuevecitas. Y 295 euros valen las botas. Mira, esta es la fuente del pantano que nace ahí. Tiene una pila de cantería. Pero claro, esto es para meter una piedra a cabras que se comía todos estos huesos. Traigo yo aquí las cabras, pues te echan del pueblo. Se los llevan los demonios, empiezan las envidias. Y la fuente pues se perderá otra vez cuando las cabras pelaban todo esto, aquí lo canto limpio. Pero, os lo he dicho muchas veces, la envidia tenía que estar tratada por la seguridad social. Os lo digo de verdad. Y al que tenga mucha envidia que le den una paguina, es que no sale más cuenta darle una paga a un tío que cobre que tenga envidia. Vamos a subirnos a este canchal. Así vemos la novilla. Ay, 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 ay. Mi preferida, llevo. A lo mejor no, yo no la vi para parir. Si le había visto que le había dado vuelta al becerro, eso sí. Estaba deslimando, pero eso desliman y a los 15 o 20 días pare. Pasa que las novillas, pues las novillas la primera vez, pues no te lo marcan tanto. Están bramando las vacas, eso porque están viendo para ahí las otras que faltaban. Vamos para allá, aquí están bramando vacas. Quiero ver tu cara, gasolina. Está cambiando el tiempo, Cada vez que cambia la luna, cambia el tiempo, Se va a poner a llover otra vez. Quiero ver tu cara. Allá arriba hay vacas. Esa suena su campanilla, yo creo. Allí está. Pero ¿para qué abajo brama otra vaca? No, la mía es aquella.
La que estoy buscando está allá arriba sola. Pero para aquí abajo también se dan vacas. Pero esa es la que estoy buscando. Ah, aquella es la... Bueno, allá arriba está esta sola. Puede ser que tenga el becerro por ahí escondido. Está sola ahí la que estoy buscando. Mira cómo... Chacho, no trae los prismáticos. Mira que los tengo en el coche. Si tiene el becerro. Está ahí arriba sola. Está solita ahí, ¿eh? Esa vaca ayer estaba para aquí. No quería bajar para abajo. Ni nada. Le eché de comer allí. Madre, están aquí los cazadores hoy. Tienen ahí todos los coches. ¡Buf! Madre mía. Aquí monterías a tope. Bueno, pues nos toca subir a la sierra. ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Va parido? ¿Está para parir? Es que no se quiere juntar ni con las otras, ¿eh? La he encontrado. La encontré sola en un bar. La encontré sola en un bar. A lo mejor no ha parido, pero el animal se siente... La novilla se siente... Está extraña, no quiere juntarse ni con las otras, mirad. ¡Be! ¡Be! Me toca subir para arriba a la serranía de Huelva, a ver si ha parido, qué le ha pasado, porque no, es que está comiendo el animalito y no quiere saber nada de las otras. Es que es rarísimo, ¿eh? Una novilla nueva no haría eso, su comportamiento está aparte, algo raro. Os digo, o parió ayer o está boca de parir, el animal se aparta de las otras. En breves momentos lo sabremos. Estoy mirando a ver si se levantara para allá algún recental, algún becerrín. Chacho, la novilla pasa de las vacas, ¿eh? Pasó ayer y está pasando ahora mismo de las otras, ¿eh? ¿Qué crees que le puede haber pasado a esa novilla? ¿Que ha dado a luz o que va a parir y sabe, se está buscando? Lleva 2 días aparte. Algo le tiene que pasar. Está allí, no la podéis ver, pero está ahí arriba. Y las otras están aquí. Esa vaca sola se ha apartado. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Ves la importancia de ponerle campanillo a las vacas que van a parir? Las encuentras. Nosotros las cabras cuando van a parir siempre le ponemos campanillo. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte. Bueno, pues me toca ir para allá. Vamos a ir por aquí, luego para arriba. Vamos a ver qué sucede. No, el animal pasa de las otras. Mira, ella está lo suyo, comiendo para allí y no quiere ni bajar. Es que no mira ni para las otras. Es que eso es raro, eso... Ella sola ayer también hizo lo mismo, no quiso... Si no ha parido, pare esta noche, mañana. Esta noche puede ser. Y que 2 días lleva apartada de las otras. El amor es así, la vida es así. Vamos para allá. Pasa que no quiero, quería que pasaran las otras vacas para adelante. O verla de lejos, porque estando con los perros no te deja acercarte mucho. Chacho, qué raro que esté esa vaca ahí arriba sola. Ayer no quiso cuenta con las otras ni nada. Todas las otras se van para abajo, ella se queda allí.
Voy a subir para arriba una novilla, una becerra con ella. Vamos para allá. A ver qué sucede. ¿Qué sucede? La vaca está en perfectas condiciones, se ve comiendo, se ve alegre, se ve que suena el campanillo bien. Cuando el campanillo suena bien, la vaca está bien. ¿Por qué no bajó ayer? ¿Por qué no quiere cuenta hoy? Pues lo vamos a saber en pocos momentos. ¿Que parió? Ha parido. Que no ha parido es que va a parir ya inminentemente. El animal se encuentran, lo notan y se apartan de las otras. Le gusta dar a luz en la soledad de la sierra. La soledad de la sierra es así. Ay, 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 Malvarrosa, como hayas parido. Fíjate que era mi preferida. Pues yo pensaba que iba a parir más tarde, pues esa vaca, si no ha parido, va a parir. Pues se ha apartado de las otras. Eso ya, algo sucede. Estos bichos tenés que tener cuidado, que te lo clavas en un ojo y has perdido el ojo de por vida, ¿eh? Esos toca huevos, termina que metes aquí a cazar donde está la vaca. Adiós, trabajo. Esos dos que están ahí son los que están fastidiándolo todo. Esos que están ahí. Delincuencias, todo aquello. Mirad. ¿Dónde están los jabalines ahora mismo? Han estado todavía temprano. Mira el bailo ya, cómo se ha puesto el bailo. Y mirad, mirad. Ya en cuanto ventan jabalí, macho. Mira, ya. A buen día. Y estos cazando para allá abajo. Los jabalines vienen a echarse aquí a las abrigadas. Llevan toda la vida cazando y no entienden de jabalines. Ah, bueno. Esa vaca le pasa eso. Si no ha dado luz, que el animalito lo nota ella y se apartan. Guapos, qué pilla las jabalines. Mira todo gozado de reciente. ¡Toma! ¡Yeah! Primorosa. Digo primorosa. Malvarrosa. ¿Qué te pasa? Ve, ve. Toma. Está ahí arriba. Ven. Toma. ¡Ey! Malvarrosa. La chova. Lo arriba. Ya que ya para acá. No, la vaca no ha parido, estaba a parir. La novilla tiene las ubres hinchadas, pero no ha parido. Va allí. Esa novilla va a parir esta noche seguro. Por eso lleva 2 días apartada. Nos cuenta, el animal. Ayer está apartado, hoy está apartado. Tiene la ubre para parir, esa. Parir no ha parido, no le veo que está sucio el rabo, ni tiene sucio nada, y si no ya vendría buscando al becerro, nada más ver los perros. Cuando esa vaca se ha apartado porque está el cambio de la luna, ahora no sé en qué luna estamos, pero tiene que haber cambio ahora, fijo. Date cuenta la novilla, macho. La primera vez que se nota extraña, el animal busca la soledad. Malvarrosa, ¿qué te pasa?
Sí. No dais cuenta que no se quiere ir, está ahí con esa, no quiere bajar con las otras. No, pero paría no está, uy, si estuviera paría, está ya buscando el becerro de los perros. Ch. ¿Cómo aposta que esa vaca mañana está paría? Ay, cómo tira ure. No vi ya, hoy esta tarde vengo para acá. Como la pueda grabar en directo, flipo. Ch, ch, ch. Ch, ch, ch. Qué raro que lleve 2 días sola esta vaca apartada. Ayer y todo el día sola y sola para que apartar. Es que tiene, no, tiene la ubre bien, pero parir no ha parido. Ch. La fuente de las lanchas, la fuente y las lanchas. Madre, como para esta noche, la noche de Nochebuena, te llamaré María. Y si eres macho, te llamaré José. Y si este agua está mala, que me haga devolver. Esa para esta noche. La luna no falla. Está cambiando el tiempo, ¿no ves que así las nubes allá abajo por los llanos no las podéis ver? Todas las nieblas agarradas, eso es que va a cambiar el tiempo. Se dice, va a haber mudanza. Él lleva el rabo levantado, no la veis la vaca. A novilla, va, son primerizas y no te marcan bien, pero cuando el animal se ha apartado tanto. ¡Suma! Ahí va. Tiene arriba también los hoyos hechos ya. ¿Será una hembra? ¿Será un macho? ¿Qué será? ¿Qué será? La luna no lo dirá. Chacho, chacho, 2 días para aquí la vaca sola. Y han pasado todas las otras para acá anoche y la vaca no se ha ido con ellas ni nada. Y no creas que quiere bajar para abajo mucho. Cosas de la vida. El animal siente que le llegan las horas y se apartan. No sé por qué se tiene que apartar. Y buscan un sitio para dar a luz. Las vacas grandes, mira un conejino, mira el conejo por ir para allá. Vaya perro, ven aquí que no te ve, Guipe. Y ya, ya, ¿dónde van los conejos? Esto está lleno de conejos, ¿eh? Ven aquí. Vosotros no sois perros de caza. Esto está lleno de conejos, macho. Los cazadores les gusta poco andar entre canchales. Aparcan el coche, donde dejan el coche y se ponen a cazar. Los perros, ven aquí. Venid para acá que como vea la tía Pescueza me denuncia. Aquí sí que estoy cazando. Bueno, pues no está, no ha parido, pero está a punto de dar a luz. Os dejo que lo paséis bien. Vamos un rato de caza a los jabalines. Le espantamos todos los jabalines a los cazadores. Dios, que después matan los perros. Dios, me echa un 40 y mira este, lo que está haciendo. No es capaz de subir. Esto está todo gozado de jabalí. Después estos jabalines están o echados aquí, en esto caliente,
O para aquí cerca, con aquellas escobas, ahí están los jabalines. Os lo digo yo que llevo toda la vida liado con jabalines. ¿Qué pasa? Que si saco los jabalines me denuncian. Ese es el problema. Porque dicen que yo no soy cazado. Está la novilla allí mirando para irse para arriba otra vez. Hostia, prenda esa vaca. Comportamiento animal, son cosas que son así. Animal notará que va a dar la luz ya y se aparta, o se aparta, se aparta, se aparta. No sabe tanto como una vaca grande, las vacas grandes ya han dado más veces a luz y saben, son diferentes, estas novillas pues son diferentes, están más extrañas, más raras, pues ya se notan algo y el instinto, porque todas las madres tienen instinto maternal, aunque nunca han dado a luz, ellas notan algo y el animal pues nota algo y busca la soledad de la sierra. Es así, así es la vida. En cambio, una vaca adulta que ya ha dado muchas veces a luz, pues nada más se aparta ya cuando va a dar a luz. Ya dice, va, ahora. En cambio, estas novillas ya se notan raras, se notan algo. Os dejo.